estudio simpático. Luego está el índice. Note algo, acá es importante que lo note, ¿ya? A ver si se dan cuenta. Notará que el marco teórico arranca en la página número 10, ¿no? Y luego, mira toda la investigación, ¿eh? Toda la investigación por acá, seguimos por aquí, y aquí terminamos, ¿no? Al final, por acá, ¿no? En la página número 77, ¿no? Que dice materiales y métodos, resultados y discusión, página 77. Ya en la número 78 ya están las referencias, los anexos, ¿no? Todos los datos adicionales están en la parte final. Muy bien, son 77 páginas de pura investigación y quitándole las 10 primeras hojas, tenemos que la investigación tomó más o menos 67 hojas de investigación. Pero lo interesante, mi estimado alumno, es que inmediatamente después del índice, lo que aparece se llama, mira, lo que aparece después se llama resumen. Y ese resumen, alumno, es justamente en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por si acaso alguno de ustedes crea, equivocadamente por cierto, que los resúmenes no se trabajan en la universidad, pues usted se podrá percatar que eso sí se hace. O sea, en la universidad, nosotros a la hora de elaborar un trabajo de investigación tenemos que colocar el resumen de al iniciar este trabajo. O sea, el trabajo siempre viene antecedido de su resumen y en algunos trabajos de investigación incluso se coloca en inglés y en español. En inglés tiene el título de abstract, viene en inglés y luego viene el mismo resumen en español. Y además, mucho más cortito incluso. Mucho más cortito. Entonces, es importante que esto lo tomes en cuenta porque el estudiante común y corriente piensa que nosotros hacemos el tema de resumen para poder llenar horas, ¿no? Y en realidad no lo hacemos así, lo hacemos porque es importante para ti como futuro estudiante universitario. Pero además, en las preguntas de comprensión de lectura, puede venir esta pregunta en la que se te pide que por favor identifiques el resumen del texto. Identifique usted la alternativa que resume mejor el texto leído. Entonces ahí usted tiene que aplicar justamente lo que vamos a mostrarle el día de hoy. Entonces, es importante que tenga en cuenta de que el tema del resumen es importante, no solamente porque puede venir como pregunta de examen de admisión, sino también es importante porque para ti como estudiante universitario te va a servir. El resumen ayuda bastante, por ejemplo, a la hora de estudiar para dar exámenes parciales, para dar exámenes finales, para presentar exposiciones. Uno tiene que conocer el tema del resumen para poder enfrentarse a estos retos universitarios, ¿de acuerdo? Así que quiero que quede clara la importancia del tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo, señores? Hasta acá, ¿todos me siguen? A ver, por favor, colócalo ahí en el chat. Indícame, por favor, te estoy leyendo todavía. ¿Sí? Hasta aquí me siguen, ¿no? Estamos de acuerdo. Ya Sí, tenemos claro respuestas afirmativas. Bacán. Entonces, estamos claros con la importancia del tema. Vamos ahora sí a ver la diapositiva, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora sí la diapositiva. A ver. Listo. Muy bien. Creo que ahí se puede ver, ¿no? Vamos a compartirlo completo en pantalla grande. Ahí está. Tenemos ahí estudiantes. Sí, se puede ver claro. ¿Entienden ustedes por resumen? ¿Qué es para usted un resumen? A ver, colóquelo ahí, por favor. A ver, Jefferson dice que es un prólogo. Miguel Ángel dice que es una síntesis de todo lo visto en el texto. Ya. Luigi es una síntesis de las ideas más importantes. Las cuales se expresan de forma coherente y cohesionada. Ahí está. O sea, estamos hablando de las ideas más importantes de. Y básicamente lo que se hace es, acá dice, expresar de forma coherente y cohesionada lo más importante de un texto. Ahora, tú recordarás, ¿no? ¿Qué cosa implicaba la coherencia? La coherencia estudiante implicaba que los enunciados todos se vinculen con el tema central del texto. Si el texto está hablando sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional,
Entonces, el resumen debería hablar sobre eso también. ¿De acuerdo? Si el texto original hablaba sobre las ventajas de la cerveza artesanal, entonces todo el texto, cuando lo resumamos, tiene que hablar también sobre las ventajas de la cerveza artesanal. Entonces, siempre los enunciados tienen que vincularse con el tema central del texto original, siempre. ¿De acuerdo? Ahora, si es un escrito breve, usted tiene que recordar que como una característica evidente del resumen es que éste sea bastante conciso, es decir, que diga más con menos palabras, que te pueda proponer mayor cantidad de información utilizando la menor cantidad de vocablos posibles. Esa es la idea del resumen. Otra característica que tenemos que tomar en cuenta respecto al resumen, estudiante, escucha bien por favor, es la claridad. ¿Qué significa eso? Que el enunciado, que la información debe ser totalmente transparente, que pueda ser entendible por cualquiera. Cualquiera debería poder entender lo que el texto dice, lo que el texto sugiere, lo que el texto quiere comunicar. ¿De acuerdo? Y para finalizar, y una última cuestión, es que siempre el resumen es autónomo del texto original. Y explico mejor esto. Si un día vamos por la calle, ¿de acuerdo? Tú te cruzas conmigo y dices, este profesor, yo me acuerdo de haberlo visto antes en... ¿Dónde lo he visto este tipo? Ah, ya lo he visto en mis clases virtuales. Profesor Ramos, y yo, sí, ¿qué tal? ¿Sí, quién eres? Profe, yo soy su alumno, ya ingresé. Profe, me ha mandado a hacer un resumen. ¿Me puede decir si está bien? Si tú me entregas el resumen, yo lo leo y logro entender lo que dice, sin haber leído el texto original, ese resumen es bueno. O sea, el resumen tiene que entenderse solo, sin necesidad de apelar al texto original. Si tiene sentido, tiene coherencia y tiene cohesión, perfecto, está bien. Habría luego que analizar si el contenido es el apropiado, ¿no? Pero debería entenderse solo, sin necesidad de apelar al texto original. Es una característica del resumen. ¿De acuerdo? De que hay que recordarlo, ¿eh? Hay que recordarlo. Ahora, ¿hay varios tipos de resumen? Sí. Vamos a ver los tipos de resumen ahora. El primer tipo de resumen que usted debería manejar se llama el resumen literal. Como su nombre lo dice, implica transcribir ad pedem litere, al pie de la letra, la información del autor del texto. De ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, que es la transcripción de las ideas principales del texto. Eso es un resumen literal, ¿vale? Luego tenemos el resumen de paráfrasis. La paráfrasis es decir lo mismo que el autor, pero con tus propias palabras, utilizando diferente estructura, diferentes palabras, pero la misma información. Ahí es importante eso. En la paráfrasis no inventamos información que no exista, no lo hacemos, ¿de acuerdo? Y si tenemos A, B, C, tres ideas principales, las tres ideas las tenemos que mencionar. No podemos dejar de lado una de ellas, ¿vale? Ese es el tema de la paráfrasis. Entonces, en la paráfrasis, dice acá, a pesar de que se expresan las ideas centrales del texto, utiliza palabras y estructura diferente. La estructura cambia. Y también, obviamente, cambian las palabras. ¿De acuerdo? Esa es la peculiaridad con el resumen de paráfrasis. Y luego tenemos el resumen de interpretación, que es el más complejo. ¿Cómo es eso de la interpretación? Bueno, primero tendría yo que leer el texto completo. Luego tendría que entenderlo de manera global. Entenderlo, pero al derecho y al revés. Entenderlo en todos sus extremos. Y cuando ya lo he entendido, lo resumo según lo que yo interpreto del texto. Según lo que yo interpreto del texto, pero siempre manteniendo la esencia de la lectura. O sea, siempre tengo que mencionar lo que el autor quiere comunicar. Debo mantener la intención comunicativa del lector, del autor del texto, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, en el resumen de interpretación implica la redacción de un texto nuevo, con estructura distinta, obviamente con palabras distintas, según lo que yo he interpretado. Ojo, y acá es importante. No es que yo doy una opinión de lo que el autor hace, porque si yo doy una opinión de lo que el autor ha escrito, ya no estamos hablando de un resumen, estamos hablando de un ensayo. En el resumen de interpretación, yo sintetizo el texto según lo que logré interpretar yo, según lo que yo
conscientemente considero que es lo más importante, utilizando mis propios esquemas, utilizando mis propios términos, utilizando mi propia estructura. Es el detalle del resumen de interpretación. ¿Cuál es el más fácil? Pues evidentemente el más fácil es el literal, ¿no? Eso lo hace cualquier bonobo, ¿de acuerdo? Cualquiera lo puede hacer, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, tengo un texto y subrayo varias ideas que me parecen importantes, y esas ideas subrayadas las pongo en un documento de Word, ya tengo mi resumen literal. O sea, no hay más que hacer un copy and paste, ¿no? O sea, copiar y pegar. No hay más que eso, porque además trabajo con lo que el autor escribe, con la información que el autor plantea, nada más que con eso, ¿vale? En el caso del resumen de paráfrasis ya implica más trabajo, porque ahí lo que tengo que hacer principalmente, es este resumen literal transformarlo en mi propio vocabulario. Ese resumen literal, lo que tengo que hacer es agarro cada línea y le cambio las palabras, la maquillo, le cambio el ropaje, ¿correcto? Cambio un poco la estructura, o sea, lo que estaba al inicio del primer párrafo lo pongo al final, y lo que estaba al final lo pongo al inicio, o sea, cambio un poco la estructura. Ya hay más trabajo, ¿no? Hay más trabajo de análisis, de uso de conectores, de uso de referentes, ya es más trabajo en el caso de la paráfrasis. Y en el caso de la interpretación, ya implica ya un trabajo mucho más profesional, ¿no? Ya implica, pues, apelar a un conocimiento exhaustivo del texto, ¿no? Entonces, no solamente implica leer el texto por encima de las líneas, ¿no? Sino hacer las inferencias que corresponden, hacer las hipótesis que corresponden, las extrapolaciones, y a partir de ahí hacer un resumen. O sea, es mucho más complejo. Lo primero es el literal, ¿no? Es lo que uno debería hacer como para entrenarse. Luego el de paráfrasis, y luego ya el de interpretación ya comporta mayor trabajo. ¿Cuál es más extenso? Normalmente el más extenso de los resúmenes es el literal. ¿Cuál es el más sintético, el más resumido? El de interpretación, claramente la interpretación. ¿De acuerdo? Señores, hasta ahí. ¿Está claro el asunto? Por favor, indícame. Mira que no puedo ver si estás ahí todavía. Todo clarísimo, sí, respuestas afirmativas, todo bien, profesor. Perfecto, chévere. Entonces, si eso está claro, entonces vamos ahora sí a la parte interesante, ¿vale? A ver, tenemos aquí un ejemplo de un resumen literal. Fíjate, si tú lees este texto, vas a notar que lo que tenemos ahí al costadito es un resumen literal. Voy a leerlo contigo, dice: en 1956, unos científicos se reunieron en la conferencia de Dartmouth en un encuentro que marcó la creación de la disciplina de la inteligencia artificial, IA. Ellos coincidieron en que dotar a las máquinas de la capacidad de pensar sería fácil. Fíjate cómo en la primera parte, lo voy a poner con mi resaltador, te habla de 1956, efectivamente, y te menciona que estos científicos se reúnen en la conferencia de Dartmouth, y básicamente esto marca la creación ¿de qué? De la inteligencia artificial. Interesante, ¿no? La IA. Ahora la mayoría de celulares tiene IA, ¿no? En los últimos años, de 1950, la IA vivió una de las mejores eras, pues las máquinas lograban jugar a las damas mejor que muchos humanos. Aprendían inglés y resolvían problemas algebraicos y lógicos. Fíjate tú, acá te menciona cómo es que la IA en los años 50 empieza a obtener, ¿no es cierto?, sus mejores momentos, porque te dice de que ya nos ganaban en algunos deportes, incluso en la Deep Blue le ganó a Garry Kasparov, ¿no es cierto?, en el ajedrez, ¿correcto? Te dice que aprendían inglés, ¿no? Aprendían idiomas, resolvían problemas algebraicos y lógicos, me imagino yo que deberían ser muy complejos, ¿no? Entonces, básicamente, estamos hablando sobre juegos, idiomas y problemas. Y luego dice, posteriormente, Terry Winograd desarrolló el sistema SHRDLU, que permitía interrogar y dar órdenes a un robot que se movía dentro de un mundo de bloques. Mira, aquí estamos hablando ya de aplicaciones, ¿no? Ya en el nuevo siglo, y luego de importantes avances tecnológicos, la multinacional IBM desarrolló una supercomputadora llamada Watson, que ganó en 3 oportunidades el juego Jeopardy a 2 de sus máximos campeones. Acá estamos, si te das cuenta, todo esto que estamos mencionando acá son ejemplos, ¿no?
casos muy particulares. Y luego el autor te dice, en la actualidad, la IA no solo, aquí era de la actualidad, no solo ha revolucionado el mundo empresarial, la IA ha revolucionado el mundo empresarial, sino también del ámbito social, fíjate tú, con aplicaciones que van desde la rápida detección del cáncer, estos son ejemplos, hasta la lucha contra la deforestación del Amazonas. Profesor, esta información que está después de social, ¿la coloco en mi resumen? No, porque son ejemplos. Pero estamos hablando básicamente de que la IA ha revolucionado todo. Ahora, si usted mira este resumen literal que está hacia la derecha, se puede dar cuenta de que hay información que es exactamente idéntica a lo que hemos colocado y subrayado en el texto. Dice, en una conferencia de científicos, lo menciono acá, conferencia de Dartmouth de científicos, en 1956, aquí está la fecha, se marcó la creación de la inteligencia artificial. Se marcó, aquí está el verbo, ¿no? La creación de la inteligencia artificial. Sí, perfecto. En 1950 fue una de sus mejores eras de la inteligencia artificial. Ahí está otra vez, ¿no? En el 50 la IA vivió sus mejores eras, ¿no? Y luego te dice, ¿no? Pues las máquinas lograban jugar, ¿sí? Lograban jugar. Aquí está, mira, las máquinas lograban jugar, sí, efectivamente, claro que sí. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Aprender idiomas? Sí, aprendían inglés, claro que sí. ¿Resolvían problemas mejor que las personas? Sí, problemas algebraicos, ahí está, problemas. En los posteriores años se dieron más avances tecnológicos, efectivamente, ¿no? Hubo avances, importantes avances, ahí está, estoy subrayando, ¿no? Tecnológicos. Sigue leyendo, sigue leyendo. Actualmente la inteligencia artificial ha revolucionado no solo el mundo empresarial, sino también el social. Eso también está aquí, literalmente. Se nota cómo estamos, ¿no? Y mira, yo ahí he subrayado y justamente la profesora que hizo la diapositiva está de acuerdo conmigo. Mucha de la información que yo he resaltado está subrayada por ella. Y a partir de ahí se hizo ese resumen literal. O sea, el resumen literal implica agarrar partes del texto y colocarlas. Como te decía, no hay demasiado trabajo ahí, ¿no? No es muy difícil. Eso se puede hacer sin ningún problema. Lo que sí implica más trabajo es lo que viene a continuación. Vamos a ver otro texto, ¿de acuerdo? Y tú me vas a decir cuál es el mejor de los resúmenes, ¿de acuerdo? Por favor, primero lee el texto y quiero que me coloques en el chat cuál te parece a ti que es el mejor, cuál es el tema central. Vamos a empezar por ahí. Primero lee el texto, venga, lee el texto, por favor. A ver, Anita, ¿han puesto algo? ¿Han colocado algo ahí como tema central? Todavía, profesor, están leyendo. Apúrelos, por favor. Colabore, colega, colabore. Ya, al puse. Vamos, gente, ¿qué dicen? ¿De quién se habla el texto? Miguel Ángel dice, la relación humana en la civilización. La relación humana en la civilización. Ah, ok. Solamente él, ¿no? Sí. A ver, vamos a ir leyendo juntos, ¿ya? Dice, vamos por partes. Dice, como el ser humano es un ser gregario, la vida en conjunto es parte de la esencia que nos define y por tanto es muy difícil o casi imposible vivir absolutamente aislados y alejados de toda civilización. O sea, en la primera parte se te dice, estudiante, que el ser humano es un ser gregario. Y esto, ¿no es cierto?, te indica además que es algo que es propio de nosotros, ¿no? O sea, normalmente vivimos de manera gregaria, sociable, ¿de acuerdo? Y luego te dice, por lo tanto, es difícil o casi imposible vivir aislados.
O sea, no podemos vivir solos. Siempre vivimos acompañados de alguien, acompañados de un grupo de personas, acompañados de nuestra familia. Entonces, aquí se puede plantear acá lo siguiente, ¿no? Y por lo tanto, es muy, ¿qué? Es muy difícil. ¿Qué cosa? ¿Qué es muy difícil? Vivir aislado. Eso es lo que se plantea en el primer párrafo. Como somos sociables, es difícil que vivamos aislados. Eso es lo que se dice en el primer párrafo. Luego dice, en esta convivencia, y viene luego la información, ¿eh? En esta convivencia, en esta relación social, surgen diferentes comportamientos que son también inherentes a la cualidad humana. O sea, es, digamos, parte de nosotros tener cierto tipo de comportamientos. Y luego dice, entre ellos encontramos a quién, a la empatía. Mira tú, te habla de diferentes comportamientos y luego te habla de uno en particular. ¿Cuál es esa? La empatía. Y luego te explica, te la define, aquella cualidad que hace que una persona sienta que se emocione ante el sufrimiento de otros. De la empatía, ¿qué significa? Significa ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Sentir lo que el otro siente, ¿no? Condolerse del sufrimiento del otro, alegrarse de sus alegrías también. Eso es parte de nosotros. El texto te dice, eso es parte de nuestra naturaleza. Ser empático es parte de nuestra naturaleza. Y ojo, aquí te lo define, ¿eh? Es una cualidad, ¿correcto?, que hace que una persona sienta, ¿correcto?, lo del otro. Claro, claro que sí. Esa es la empatía. Si yo veo que mi compañero está triste porque ha perdido un familiar, yo me siento mal por él, ¿no? Entiendo que está triste, ¿no? No lo incomodo, trato de ofrecerle mi apoyo, de ofrecerle mi ayuda. Eso es lo que uno hace, estudiante, cuando siente empatía por los demás, ¿no? Mira lo que el autor luego te dice, ¿eh? Todos sabemos que en las sociedades en las que vivimos nos llevan a ser seres bastante individualistas, más preocupadas por el bien propio que por el bien comunitario. Eso es real. O sea, en el sistema de hoy, lo que importa es velar por uno mismo, ¿no? Entonces, casi siempre estamos pensando en nosotros, pero no en los demás. Y pensar en los demás, según lo que te dice en la parte de arriba, es algo natural, es algo absolutamente humano. Pensar en el otro, sentirse mal por el otro es normal. Lo que está ocurriendo en la actualidad con el sistema en el que vivimos es algo bastante ajeno a lo que naturalmente somos como seres humanos. ¿Mm? Y luego te dice, sin embargo, es importante, mira, es importante, voy a subrayarlo por acá, es importante que la empatía se vuelva una actitud común. Ahorita aquí te dicen que es importante que la empatía se vuelva una actitud común. O sea, es importante que volvamos a ser empáticos. Es importante que todos seamos empáticos, que todos nos sintamos bien o mal según lo que le ocurra a nuestro amigo, a nuestro colega, a nuestro compañero. Es totalmente necesario. Y te dice, porque de eso dependerá el bienestar de la comunidad. Fíjate tú, ¿de eso de qué depende? Depende del bienestar de la comunidad. Porque claro, si yo, por ejemplo, imaginemos, ¿eh? Si yo, por ejemplo, soy una persona que tiene una bodega, y no me importa en lo absoluto si mis demás vecinos pierden sus empleos, son despedidos por tiempos de pandemia, se enferman y fallecen. No me importa, no me importa. Pero el problema va a estar que luego no voy a tener clientes, porque no tienen con qué comprarme a mí, porque no tienen cómo trabajar para poder comprar mis productos. O sea, al final, no preocuparme por los otros termina afectando a mí también. Pero es importante preocuparse por el otro. O sea, no pensar en el otro es incorrecto. Pensar en los demás es correcto. ¿Por qué? Porque eso permite el bienestar de toda la gente que está alrededor de ti mismo. Depende el bienestar de la comunidad que te rodea. Entonces, voy a volver a preguntar, estudiante. Voy a volver a preguntar, porque ya te expliqué el texto, si no me equivoco. ¿Cuál es el tema principal del texto? Dos opciones. Primero, el ser humano o la empatía. A ver, piensa tú. ¿Cuál es el tema del texto? ¿El ser humano o la empatía? Ya Renzo había contestado la empatía para la convivencia hace rato. La empatía ahora están contestando todos. Claro, pues, ¿no? Efectivamente, esa es la idea, ¿no? Aquí el tema es, evidentemente, la empatía, ¿no? Efectivamente. Ahora, obviamente se ha dicho de que la empatía es importante, no es trascendental. Vamos ahora sí a mirar por acá lo siguiente. Tenemos ahí un resumen de paráfrasis. Obsérvalo. Resumen de paráfrasis. Aquí claramente lo que hemos hecho es
transformar algunas frases. Si miras, dice acá, la persona es sociable por naturaleza. Espérate, igual que decir que el ser humano es un ser gregario, pues, como parte de su esencia, sí, efectivamente. Lo dice acá, ¿no? Como tal no es posible que viva alejado de toda civilización. Y acá está lo mismo, ¿no? Por lo tanto es muy difícil vivir aislado. Mira, ve cómo está cambiando algunas palabras, ¿no? Así, en este convivir surgen distintas conductas, dentro de ellas la empatía. Y acá te habla de que surgen comportamientos como la empatía, ¿no? Yo subrayé básicamente el tema de la definición, ¿correcto? La profesora ha marcado aquí el tema de el egoísmo propio del sistema actual, ¿no? Y acá te dice, ¿no? Si bien la sociedad suscita cierto egoísmo, y acá sí no, aquí se coincidimos, ¿no? Resulta relevante que se fomente esta actitud de identificarse con los problemas de los demás. Acá te dice, es importante que la empatía se vuelva una actitud común, ¿correcto? ¿Y por qué es importante? Porque de eso depende el bienestar de la comunidad. Efectivamente, acá tenemos un resumen de paráfrasis, ¿no? Ha cambiado frases del texto, ¿sí? Ha cambiado frases del texto, ¿correcto? No ha modificado el orden, pero así ha cambiado palabras, frases, ¿no? Y se nota además, ¿no? No son iguales las frases, ¿correcto? No son iguales. Hasta ahí, ¿se entiende la idea, muchachos? Indíquenme, por favor. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se logra distinguir? Dos respuestas afirmativas y una carita al revés de Miguel Ángel. Y una carita al revés. Ok, ya, gracias. Y los demás están durmiendo, ¿no? ¿Cuánta gente está trabajando? 5. Está 2 más. Ya. 5 en total, sí. Sí, le atinó, profesor. 5, bien, gracias. ¿Eh? Tenemos 5. 6. Bien. 6. Ah, bueno, está bien, está bien. De verdad Y hay alguien que puso XD. XD, allá, o sea, XD. Bueno, no sé qué es XD. Bueno, me animo. Sigamos, sigamos. Ahora, acá tenemos otro texto, ¿ya? Ese texto es más chiquito, ¿ya? Vamos, léelo, por favor, y dime de qué trató. Vamos, a leerlo, a leerlo. Vamos, gente, no está difícil, ¿eh? Aquí, tema central, sí, ya están colocando. Están colocando, a ver. Leo. Ya hay más personas ya participando. Ah, bueno. El cacao, beneficios del cacao, los beneficios del cacao, propiedades del cacao, características del cacao, creo, los beneficios del cacao, propiedades del cacao. Ya. Bueno, todos están de acuerdo de que el tema es el cacao, ¿cierto? Y efectivamente, ¿no? Cuando miramos el texto, notamos que la primera parte, el primer párrafo, se habla sobre la procedencia. Se dice que básicamente se utiliza como ingrediente para alimentos distintos. Luego te menciona, ¿no es cierto?, unas características como que tiene alto índice de grasas, potasio, cafeína, antioxidantes, magnesio, entre otras cosas. Luego te menciona de que aporta energía, por eso, ¿no es cierto?, gente que hace actividad física lo consume. Incluso es recomendado cuando las mujeres están en estado de gravidez, o sea, están embarazadas. Y luego te hablan básicamente del uso, ¿no? Te hablan de que se utiliza para el chocolate y luego también se utiliza como una cuestión de tratamiento de enfermedades, ¿correcto? Y también en cuestiones estéticas, ¿no? Mire, profesora, ¿no? Dice que sirve para evitar las arrugas, ¿no? Interesante. Y acá seguro lo utiliza usted, profesor. Y también para el cabello, ¿no? Yo nunca lo utilicé, ¿no? Hubiera sido genial utilizarlo, pero bueno, perdimos, pues.
La vida es así. Muy bien. Noten ustedes, jóvenes, noten ustedes cómo aquí tenemos la Me información, cae ¿no? tan bien este chico. ¿Quién puso? Miguel Ángel puso. Ahora ya sabe, ya. Sí, no, ya es demasiado tarde ya. A ver, veamos el resumen de interpretación. El cacao, empleado principalmente en la elaboración del chocolate, produce múltiples beneficios, ya sea como energizante en actividades físicas, así como en tratamientos medicinales e incluso dentro del campo de la cosmética. Nota cómo todo este texto lo hemos resumido en 2 líneas y un cachito más. Y ojo, aquí lo que hemos hecho es básicamente saltarnos un montón de información y colocar lo que según a nuestra interpretación es lo más importante del texto. Entonces, es importante que lo recuerdes porque siempre, cuando tengamos un resumen, el literal siempre va a ser más grande, más extenso, porque repite información. El resumen de paráfrasis sí va a ser un poco más corto, ¿correcto? Y el de interpretación es sumamente sintético, sumamente breve, ¿de acuerdo? A ver, uno más. Uno más y nos vamos. A ver. ¿Cómo sacamos el resumen correctamente? Primero leemos el texto, obviamente, ubicamos las ideas importantes, las subrayamos y lo redactamos de acuerdo con el tipo de resumen deseado. Y aquí tenemos solamente un último ejemplito, ¿de acuerdo? Me gustaría que lo leas, por favor, léanlo una vez más, ¿sí? Al toque nomás, rapidito. Léame el texto, por favor. Y quiero que me digan cuál vendría a ser el resumen correcto. ¿El A o el B? Primero léame el texto. Ya están eligiendo el texto B. El texto B, ajá. Claro, ¿no? El texto B, pues efectivamente. Ahora, el detalle acá, y no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, pero el texto A no solamente es malo, ¿de acuerdo? Es muy malo, sino que además tiene un problema de redundancia, porque aquí te dice, lo voy a colocar aquí con mi puntero, mi pluma roja, acá el texto te dice, las personas creativas se caracterizan por la información dispuesta siempre a resolver problemas, y luego aquí te dice, gracias a la creatividad, las personas pueden resolver muchos de sus problemas. Estamos redundando información, ¿no? Un problema de redundancia. Efectivamente, la respuesta aquí sería el texto B. Sería el mejor resumen para este texto que habla básicamente de la creatividad, ¿no es cierto? Y de lo importante que es para mejorar la vida de las personas. Bien, señores, hasta ahí conmigo. Ahora sí, vamos a darle el pase a la ilustrísima y querida profesora Ana Lisbeth Travesaño, que se va a encargar de hacer la parte de la práctica. Profesora Travesaño, todos suyos. Comencemos de una vez. Les voy a pedir, chicos, que desde un principio ya nos concentremos sobre todo en las preguntas del léxico, a identificar el contexto, ¿ya? Sobre todo en esta pregunta, que es una pregunta muy bonita. Por favor, léelo, identifica el contexto, marca la alternativa correcta. Sí se está viendo, ¿verdad, profesor? Sí, claramente, sin ningún problema. Ha ingresado al aula una Ana Travesaño. ¿Qué hacemos? ¿La votamos?
Me aceptó ya. Pero no es alumna, pues vamos a votar. Ya están marcando, profesor. Por favor, dedíquese a leer el chat. Se puede compartir al mismo tiempo, ¿no? Voy a compartir acá el WhatsApp para que vean. La B, sí, ha dicho la B, joven. Señora, profesora. La letra B, ok. Ya, a ver. Lo primero que yo puedo inferir de tu respuesta que has identificado es el contexto, y lo has hecho apropiadamente. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la oración, tiene palabras que están relacionadas a qué clase de contexto, chicos. Al contexto artístico, ¿no? Personificar, ¿qué cosa es? Es que un actor le dé vida a un personaje con tal ímpetu, dice ahí, ímpetu es pasión, ¿no? Vamos a ver qué clase de pasión, porque la mayoría de las alternativas contienen ese rasgo. Dice que todos sus espectadores se maravillaron al observar el debut, ahí está, otro término perteneciente al ámbito artístico, y de su obra, eso ya lo confirma totalmente. Entonces, como tú inferiste ese contexto artístico, tú de frente te fuiste a la letra B, ¿no? Ibas leyendo, te topaste con la palabra artística y ya está, esa es, profesora. Leamos para que te des cuenta de que hay un rasgo ahí que no me está cuadrando mucho, que no está cuadrando en realidad con el contexto. Inspiración, estímulo que impulsa la creación artística. Tiene el contexto adecuado, pero está hablando de creación artística. Esta palabra no me está permitiendo que su significado encaje en esta oración. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es personificando, no está creando nada. Bien, entonces hay otro significado que justamente incluye esa pasión, esa fuerza, ¿está bien? A la hora de personificar. Entonces, yo creo que ya se van dando cuenta, Daniel, dime que sí, dime que hay como Sí, 30 respuestas con la misma clave. No, en realidad no hay 30 respuestas, hay solamente 2 más y ya han puesto la letra D. No vayas a pensar que hay un montón de gente, ¿eh? Creo que seguimos teniendo los mismos 10 hace rato. Ok. La esperanza nunca muere, profesor Ramos. Por favor. Bueno. Brío, vehemencia, fuerza, ardor, pasión con que se actúa, eso es personificar, pues. Entonces, chicos, la clave es la letra D. Determines qué significado tiene la palabra precisa ahí, para que marques la clave correcta. Pero es que ya está, a este nivel ya debemos de saber ciertas palabras, pues no, por eso es que le está permitiendo a la gente que murmure. Si se ha entendido el término antónimo, en este contexto tendría que significar que, que lo acabo de leer, que entender. Y justamente la palabra de la clave que tú has marcado, de la alternativa que tú has marcado es correcta, eso significa, ¿está bien? La clave es casita, abstracto, es sinónimo de comprensible. Ya te expliqué altivo, por ahí se te salió una lagrimita. Mirífico es admirable y garboso proviene de garbo. Garbo es elegancia, ¿no? Para realizar ciertas cosas. Gracia. Bien. Vamos con conectores lógicos. Tú mismo eres. No, chicos, no está tan difícil. A ver, están colocando ahí, uno ha puesto la B, la E de nano, la E de nano. Hay 3 personas que han respondido. 1 mote y 2 enano. No. Y tienen, entre B y E, tienen conectores bastante diferentes, ¿no? Sí. Porque causal y aditivo en consecuencia consecutivo, pero es de oposición. Y, ya bueno, y ni por ahí tienen algo en común, pues, ¿no? Son aditivos.
Algo. Algo. Ya, a ver, vamos a ver. Soy muy amigo de la autoridad municipal. Bien, punto positivo. Al costado dice, estoy persuadido de su magnífica labor como autoridad de esta comuna. Oye, ¿qué está pasando ahí? Que lo admira, ¿no? Es su amigo y lo admira. Está agregando información de la misma naturaleza, porque ambos son puntos positivos. Necesito un conector aditivo de todas maneras. Y nomás ya tenemos, de hecho, determinada la clave, pero vamos a seguir viendo que los conectores encajen, ¿no? Apropiadamente. Entonces, la primera es un conector aditivo. Pudiste colocar y además así mismo, incluso, si quieres. Nadie tiene corona, eso es negativo. Entonces, si hay oposición, puntos positivos y uno negativo, tenemos que colocar un conector adversativo, ¿no? Pero es adversativo, encaja. ¿Ya? Nadie tiene corona, dice su brillante labor le exime de cualquier control por parte de alguna entidad del Estado. Ya, pues ese es otro punto negativo, ¿no? No puede ser eximido, por más que sea admirado, por más que tenga muchos amigos. Entonces, si tú unes dos puntos negativos, otra vez estamos frente a un conector de adición, pero en este caso es negativo. Conector de adición negativo, el único es NIMBO, ¿no? Ahí está. El principal es NIMBO, porque hay otro. La clave, la confirmo, es Genitral. Bien, creo que la mayoría se ha estado marcando esto al final, ¿no? En la mitad de mi explicación se dieron cuenta. Sí. Ajá. Efectivamente. Pasamos la tortuguita con alas. ¿Cómo se llama esa? El intermedio. No me acuerdo ahora sí, profesor. Qué La vergüenza. semana pasada sabía, pero esta semana... Los chicos ya van a colocar el nombre. Formación eliminada. No digo el nombre porque después me va a hacer en reunión. A ver, están colocando la letra C, bote, pero la mayoría está colocando la letra C de casa, ¿no? Están eliminando la 3, sí. Y este ejercicio no es complicado porque con simplemente elaborar el tema de manera muy general, ya se soluciona el ejercicio, ¿no? De hecho, tú ya te has dado cuenta de que el tema cuál es el insomnio. El insomnio, de hecho, tiene un concepto negativo, pues, ¿no? La dificultad, mira la 1 y la 2, dificultad para conciliar el sueño. Y no solamente para conciliarlo, sino para mantenerlo, ¿no? Prolongadamente. En la 4 y en la 5 también me están hablando de puntos negativos, cuáles son las causas de esta enfermedad. Y la 3 ni siquiera me menciona la palabra insomnio, ni siquiera hacen referencia al insomnio. Está bien, aquí más bien me están dando un punto positivo. Es importante dormir. ¿Se has dado cuenta? Entonces la clave, chicos, es la letra C, porque se elimina la 3 gracias a la impertinencia, ¿no? Es una oración impertinente. Bien. Pasamos a la número 5. Es mirreado famélico, y ahorita Miguel Ángel sale con que por qué colocan esas palabras. Ah, sí. Profe, ¿qué es esmirriado? Ya. A ver, dale. Ajá. Vamos. A ver, esmirriado y famélico les cuento que son sinónimos. Si yo te digo que esmirriado es muy flaco, entonces tú puedes inferir que famélico también. De hecho, en su segunda acepción, este término tiene una definición muy particular, ¿no? Dice que tiene aspecto de pasar hambre, ¿no? Tú te encuentras con una persona y dices, pucha, no has comido una semana, fácil ya. La D, la E. La Sí, D y la E. esas son las dos alternativas. Así es. Marcan Atlético y robusto son sinónimos, ético y escuálido son sinónimos de esmirriado y famélico. Entonces, ¿cuál marcarías? ¿Dado o enano? Enano, claro, pues. Por naturaleza. Exacto, ya está. Porque los 4 son sinónimos entre sí, ¿no? Bien. Adolecer, ¿qué significa, chicos? A ver, póngame ahí. Acá, lo que te quiere decir la oración es que muchas clínicas no tienen, ¿no? Los servicios básicos. Entonces, el término preciso tendría que ser la que tú estabas marcando, ¿no? La letra de carecer. Así es. Mucha gente se equivoca, ¿no? Con la palabra adolecer. Ten cuidado, por favor. No lo utilices en ese contexto. Bien, plan de redacción.
Vamos, gente, vamos. Están marcando, a ver, hay uno que ha puesto bote. Michael. Alejandro Douglas de la Rosa Sosa, también bote. Rodrigo Alonso Quijano, bote. Jean Paul Tevez, bote. Y así sucesivamente, bote, bote, bote. Ajá, ya, a ver. Si están marcando la letra B, empezaron con la oración número 4 que presenta el tema. Eso está perfecto, ¿no? Platón y Aristóteles consideran que la educación de los gobernantes representa el objetivo esencial de las ciudades, de las polis. Bien, ahora te empiezan a hablar particularmente de cada uno. ¿Cómo sé que primero va la 2 y luego la 1 y no al revés? Porque la 1 empieza con al igual que Platón. Se infiere que primero hay que mencionarlo a él, ¿no? 2 y 1. Y al final la número 3, que es como la conclusión. Como vemos, están diciendo ahí, o sea, ante lo mencionado, esta es la conclusión. Bien, chicos, la clave es entonces la letra B. Muy bien. Vamos con... Teníamos tortuguita, tortuguita con alas, tortugón. 1 minuto, sí. A ver. Minuto. Y este ejercicio se desarrolla en menos de 1 minuto. Ya. Blastoise, con ese al final. No sabía, me la acaban de recordar. Siempre hay. Chicos, ordenen las 2 primeras oraciones y ya está. Claro, pues, claro. La número 5 presenta el porcentaje. ¿Y con qué la unimos? Con justamente un referente que haga alusión a ese número en porcentaje, ¿no? De la 5 a la 3. Se acabó, con la palabra porcentaje. Bien, chicos, hasta ahí nos quedamos. Nos vemos la siguiente.